Muy buenas tardes, muchas gracias al Grupo GEL por la invitación. Voy a estar hablándole del manejo de los linfomas MALT. Sabemos que los linfomas marginales se subdividen en esplénicos, nodales y los MALT asociados a mucosas. En- de ellos, el más frecuente por excelencia es el gástrico. La caracterización de este tipo de linfoma es el crecimiento perifolicular, em, con linfocitos formados por linfocitos pequeños, células B monocitoides plasmáticas en una proporción variable de blastos y las llamadas lesiones linfoepiteliales, que si bien no son patognomónicas del mal, pueden verse en otro tipo de linfoma. Estas lesiones son precursoras en forma de infiltrados inflamatorios crónicos que pueden ser secundarios a procesos infecciosos o autoinmunes. El papel del hemopatólogo es muy importante para el diagnóstico, para hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías que tienen similares características, como la ciclina D1 en el MALT, el CD5, CD23 y LEFMAM en el ALLC, anexina 1 para la trico y BCL6 y CD10 para descartar un folicular. El estudio molecular es importantísimo porque nos habla un poco también del pronóstico. Si bien son frecuentes las trisomías del cromosoma 3, 18 y las deleciones del 6q, que pueden aparecer independientemente de la localización anatómica, las translocaciones son frecuentes y sabemos que la 11-18, detectada especialmente en los malgástricos en un 10 a 40%, se puede asociar a una escasa respuesta al tratamiento erradicador del Helicobacter pylori en un grupo de pacientes que no presenta esta mutación versus los que presentan. Se ven respuestas diferentes, tanto del 78 que van al 22%, hablándole de una muy pobre respuesta en los pacientes que tienen esta translocación. Las demás translocaciones, 14-18, 3-14, 1-14, si bien son muy poco frecuentes, también se han descrito mutaciones Mi88 en el 9% de los casos. El linfoma mal gástrico es el más frecuente y el asociado al Helicobacter pylori, por excelencia, es un es un germen considerado por la OMS oncopatológico, ¿verdad? También tenemos linfoma mal de anexo ocular asociado a clamidia y virus hepatitis C, en piel a Borrelia, intestino delgado, Campylobacter, mal pulmonar, Acromobacter, y asociado también a otros trastornos autoinmunes como las glándulas salivales y pulmón, el Sjögren, el de tiroides, tiroiditis Hashimoto y el pulmonar asociado a neumonitis intersticial linfoide. El promedio de edad 60 a 65 años, no hay un predominio por el sepso, exceptuando el mal de glándulas salivales. Al debut, en general, son localizados en el 70 a 80% de los casos. En general, el 60% son gástricos, es infrecuente la presencia de síntomas B y afectación de sangre periférica, pero podemos tener 35% de los casos con componente monoclonal asociado. Para la estadificación, diferenciamos si estamos hablando de un mal gástrico o un no gástrico. En los gástricos, además de hacer la endoscopía con múltiples biopsias en zonas afectadas por tumoración y no afectadas, hacer también econdoscopía para medir la afectación de la pared gastrointestinal, barrido tomográfico, colonoscopía, em, buscar las zonas de los anexos, imagen ocular, biopsia no es mandatoria, a no ser que el paciente iría a quimioterapia. Los no gástricos sí es mandatorio realizar la colonoscopía y hacer de acuerdo a la zona donde se encuentra la tumoración, ¿verdad? Imágenes de glándulas salivales, se puede hacer resonancia. Lo que no es mandatorio realizar para la estadificación del mal es el PET-scan, porque hay muy escasa avidez por el FDG, entonces solamente ante sospecha de una transformación estamos realizando PET-scan. En este estudio del grupo de estudio de linfomas tranodales, llevado por la doctora Catherine Fiblemont, se pudo hacer el índice pronóstico internacional. Tomamos tres ítems: edad mayor de 70 años, Ann Arbor 3-4 y la LDH elevada, dando, de acuerdo a si tiene 0, 1 o 2 puntos, riesgo bajo, intermedio, alto, que nos permite clasificar en el pronóstico de estos linfomas MALT. El linfoma gástrico, la terapia inicial siempre es la terapia erradicadora. Actualmente existen varias combinaciones, la cuádruple sin y con bismuto y también las triples.
se están asociando más debido a la resistencia antibiótica actualmente, que tenemos actualmente, ¿verdad? En Europa se usa más la cuádruple con bismuto, por ejemplo. En las respuestas al tratamiento erradicador, se puede llegar al 60-90% de los pacientes y siempre depende mucho de la profundidad de la afectación del linfoma y de la presencia o no de la traslocación 11-18. La respuesta se constata en una media de 2 a 6 meses. En los pacientes donde no hay lesión macroscópica, la endoscopía tras erradicar el Helicobacter pylori se puede esperar hasta incluso al menos 12 meses antes de comenzar otro tipo de tratamiento pensando en refractariedad. E incluso depende de la situación de cada uno de los pacientes, podemos retrasar eso mucho más, porque hay pacientes que pueden llegar a recién tener respuesta histológica a los 2 años de tratamiento. En los casos de linfoma mal gástrico, en los que no se puede demostrar el Helicobacter pylori, se recomienda el tratamiento de erradicación igual como primera medida, y siempre y cuando la situación clínica lo permita, y el número de pacientes que va a responder es bastante variable en este caso, cuando es Helicobacter pylori negativo, pero solo si no se logra respuesta y es clínicamente necesario, se recomienda empezar un tratamiento alternativo, ya sea de radioquimioterapia. La radioterapia logra un control local de la enfermedad. Las dosis y fracciones de radioterapia se varían entre diferentes instituciones. El estándar promedio es 24 grays y es el bastante adecuado para este tipo de linfomas. Es importante saber que los linfomas gástricos, en este estudio que tenía 108 pacientes, de los cuales 85 recibió solamente radioterapia local, 84 logró respuestas completas, son excelentes los números de este tipo de terapia. No es lo mismo con los mal extragástricos, ya que esto, si bien se asocia a una baja morbimortalidad, depende mucho de la zona de riesgo de realizar radioterapia, pero si da la zona, se preserva el órgano y tiene un excelente control local de la enfermedad. Y se puede ver la excelente respuesta de los pacientes que recibieron radioterapia solamente. En este estudio del grupo de estudio de enfermedad extranodal, donde se comparó la quimioterapia de clorambucilo, monoterapia, rituximab, combinado con cloramucilo y rituximab, monoterapia en 3 ramas, se ve la excelente respuesta mayor al 50% que tiene la combinación de estas drogas versus usar clorambucilo o rituximab en monoterapia. En este estudio, donde se combina rituximab y bendamustine en linfomas marginales, que, que lleva adelante el doctor Antonio Salar del grupo Geltamo, se puede ver el evento libre de progresión, la independencia de si estamos hablando de un linfoma gastrointestinal o un extragastrointestinal, y la sobrevida libre de progresión importante en estos pacientes. Se logra una respuesta completa del 97% con una sobrevida libre de 4 años del 88%, un número bastante favorable para recibir solamente 4 ciclos de tratamiento con un perfil de seguridad excelente. Con respecto a clamidia citasi y el tratamiento para linfoma mal ocular, la doxiciclina muestra tratamientos de respuestas globales del 65% en estadios 1, siendo mayor en los casos en los que la clamidia citasi ha sido erradicada, ¿verdad? También en segunda instancia se usa radioterapia si es factible y luego se manejan todos con poliquimioterapia. Este estudio presentado de un caso por el doctor Ray Beltrán y su equipo de un linfoma marginal ocular asociado a clamidia, que a diferencia de lo que solemos ver, que son 70% localizados, estamos hablando de un mal ocular con diseminación en nódulos subcutáneos, que sí fue con una muy buena respuesta a la poliquimioterapia al fin del tratamiento, y si bien no es frecuente, se puede presentar. La asociación al virus de la hepatitis C y el linfoma mal, hoy es importante recalcar que si anteriormente se usaba el interferón y las respuestas no eran muy favorables, el tratamiento de primera línea con los nuevos antivirales sin uso de interferón demuestran una mayor eficacia frente al virus y mayor seguridad. Solo se deben
utilizar otro tipo de tratamientos en caso de fracasar al tratamiento antiviral. Entonces, para el seguimiento y valoración de respuesta, comprobar siempre la erradicación de la infección es lo más importante. Eh, Luego hablamos del linfoma con una primera endoscopía después de un tiempo suficiente. Practicamos controles endoscópicos seriados cada 3 o 4 meses para descartar progresión de tumor en el primer año y luego 2 veces al año durante 2 años para confirmar regresión histológica del linfoma. Posteriormente se recomienda un seguimiento a largo plazo con exploraciones físicas analíticas cada 12 a 18 meses y endoscopías cada 12 a 18 meses para controlar la evolución de la respuesta y también cómo va la enfermedad, ya que sabemos que tienen un riesgo incrementado de adenocarcinoma gástrico y otros tipos de linfoma no gástrico. Importante con respecto a las biopsias de seguimiento es que se pueden ver infiltrados linfoides sujetivos de recaídas que pueden llegar a ser transitorios y pueden ser autolimitados, entonces debemos considerar cuando tengamos recaída en persistencia o presión, cuando hay cuadros clínicos concomitantes o cuando sabemos que hay recidiva con diseminación. En los pacientes con linfoma marginal en recaída refractario tenemos varias opciones. El ibritumomab, tioxetán, muestra respuestas globales del 90%, con respuestas completas del 77%, em, mantenidas durante más de 3 años. Luego la monoterapia con bendamustine en 120 miligramos metro cuadrado durante 2 días cada 3 semanas hasta progresión, muestra respuestas globales del 73% y completas del 11% en un seguimiento de 16 meses. El uso de bendamustine con rituximab también muestra una combinación efectiva para los linfomas indolentes. Este estudio muestra respuestas globales del 90% y completas del 60%, una sobrevida libre de progresión de 24 meses. Bendamustine con rituximab versus fludarabina rituximab muestra mayores beneficios con la combinación rituximab bendamustine de 34,2 versus 11,7 meses en la mediana de seguimiento 96 meses, favoreciendo el uso de bendamustine con rituximab en los pacientes refractarios. Em, este estudio multicéntrico nos muestra que el inhibidor de protosoma bortezomib también demuestra respuestas globales del 40-80% en los pacientes que progresan o recaen con, eh, con otras líneas de tratamiento y esta combinación favorable se da con el rituximab, logrando unas respuestas globales del 49% y 43% usándolo 2 veces a la semana o una vez. El uso de rituximab con lenalidomida también muestra eficacia. La tasa de respuestas globales son del 97%, perdón, del 80% con respuestas completas del 54%, solamente viéndose lo más importante en neutropenias asociadas al tratamiento. El, el estudio aumenta, nos muestra la combinación de lenalidomida con rituximab versus rituximab con placebo. Se incluyeron 295 pacientes con linfolicular y 63 pacientes con linfomas marginales. Se lograron respuestas globales del 39, pero respuestas globales importantes, mostrándose una PFS de 39,4 meses en la combinación versus 14,1 mes utilizando placebo más rituximab. El estudio Gauss incluye un grupo pequeño de 11 pacientes con linfoma marginal en recaída, 6 para el grupo de obinutuzumab y 5 en rituximab, logrando respuestas globales interesantes con una profundidad de respuesta mejor con el obinutuzumab, tanto para pacientes con folicular como no folicular, aunque sin ventaja en la sobrevida libre de progresión. El estudio Gadolin de 413 pacientes con linfoma refractario a rituximab muestra em, una sobrevida libre de progresión combinado de 25,8 meses frente a 14 meses con una mediana de seguimiento 31 meses. Y el ibrutinib en monoterapia nos muestra respuestas globales del 48% con una sobrevida libre de 14,2 meses, diferenciado según el subtipo de linfoma marginal. Si estamos hablando de los MALT, 13,8 meses en tiempo de respuesta. Entonces, para recordar y llevar a la casa, la infección por Helicobacter pylori debe ser siempre investigada con múltiples técnicas. La econdoscopía permite valorar la profundidad de la infiltración de la pared.
todos los mal gástricos asociados a Helicobacter pylori, independientemente del estadio, deben realizar tratamiento erradicador. El mal gástrico sin lesión macroscópica en la endoscopía tras erradicación con pylori, pero con linfoma residual solo a nivel histológico, se recomienda expectar hasta al menos 12 meses antes de comenzar otro tratamiento. La radioterapia es una buena opción de tratamiento en primera línea de los mal localizados, tanto gástricos como extragástricos. El tratamiento sistémico se debe principar a los pacientes con enfermedad diseminada sintomática. La inmunoquimioterapia con rituximab es superior al rituximab monoterapia o quimioterapia solamente. Y bueno, se me termina el tiempo, así que muchas gracias y quedo atenta a las preguntas que puedan surgir.